Gusto saludarlos y estamos ahora en nuestra clase número 7 de nuestro diplomado en liberación y guerra espiritual. Y esta mañana les voy a hablar sobre el espíritu de Jezabel y sobre el espíritu de Acab, que son bien importantes dentro de este ministerio de liberación. ¿Por qué? Porque los pastores se encuentran realmente en un campo de batalla cada día más fuerte, porque me doy cuenta de que en cada conferencia a la que asisto me escriben muchísimos correos de los pastores que me comentan las terribles experiencias, o sea, que han tenido en sus iglesias causadas por este espíritu tan malo. Y el espíritu de Jezabel tiene solamente un propósito, y es el de anular, el de deshabilitar a cualquier autoridad pastoral, o sea, ya sea por medio de los espíritus que maneja, que son la seducción, por medio de la tentación, por medio de confusión, por medio de un espíritu de control, por medio de un espíritu de miedo, de temor, de depresión y también por un espíritu de brujería. Hermanos, yo quiero que ustedes tengan en claro que estamos hablando que Jezabel es un espíritu, o sea, no es una persona, y los espíritus no tienen sexo. Pero nos vamos a basar en la Biblia, basados en la Biblia. Jezabel es una mujer, o sea, que seduce a los santos, que odia a los profetas y que tiene control sobre todo el liderazgo y sobre todo a los reyes acá. Y todo lo que tiene que ver con Babilonia, o sea, lo que estamos viviendo en los últimos tiempos, implica de una manera u otra que estamos hablando de estos espíritus de Jezabel y Acab. Y muchos ministerios, como les digo, están siendo terriblemente atacados por estos espíritus y vamos a ver por qué. Fíjense que en los últimos tiempos, o sea, estamos viendo que Jezabel y sus demonios están tratando de oprimir a los creyentes. O sea, como con prácticas babilónicas, o sea, como la adoración al sexo, a la prostitución, a la pornografía, con odio a los profetas, con seducción a los ministros, sí, a los ministros, a los pastores y a los líderes, con promiscuidad sexual, con fornicación, con brujería, con división, con espíritu de hechicería, con santería y también con espíritu de impureza sexual. Inclusive en los últimos tiempos, Jesús también nos dice en Mateo 24:24 que estas cosas tendrían que pasar, o sea que estos son los falsos profetas, o sea que van a ser enviados por medio de Satanás a través de Jezabel por espíritus de confusión y de división para traer división al pueblo de Dios. Y dice Mateo 24:24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Qué tremendo, ¿verdad? También vemos en Apocalipsis 2:20 que también nos menciona a Jezabel y dice, pero tengo unas pocas cosas en contra de ti, que toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza, que enseñe y que seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Pero miren, hermanos, para entender mejor el espíritu de Jezabel, vamos a entender primero el espíritu de Acab. Y vamos a Primera de Reyes 21:25, a ver qué nos dice de Acab. Y la palabra nos dice, a la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Vamos a ver la historia de Acab. Miren, Acab era un rey de Israel, o sea que desobedeció a Jehová al casarse con la hija del rey Sidonio de Fenicia. O sea, Jezabel, fíjense nada más que tremendo, era sacerdotisa de Baal. O sea, era como una sacerdotisa satánica, porque Baal era el mismo dios de Satanás que necesitaba sacrificios humanos. O sea, Jezabel estaba realmente adorando a Satanás. Entonces Acab permite que la idolatría, a través de su esposa, tome la autoridad de los hijos de Dios, de los hijos de Israel. Y fíjense lo que pasa, estableciendo la adoración de dioses paganos y también el sacrificio de niños. Entonces Acab, hermanos, representa en la Biblia a un hombre debilucho, o sea, de carácter, de espíritu y de carácter, tanto en el hogar como también en la iglesia. Y vamos a ver, la consecuencia de su pasividad fue la destrucción de su sacerdocio familiar, como pasa muchas veces hoy en día.
¿Por qué? Porque su desobediencia a la ley de Dios y su indiferencia frente a lo que sucedía a su alrededor le dieron el campo libre a su mujer, Jezabel, o sea que sin perder la oportunidad toma el control de todo, ejerciendo un dominio tal que, fíjense nada más que más de 10 millones de hebreos, o sea, se inclinaron para adorar a Baal. Ahora, es necesario que nosotros entendamos que para existir Jezabel debe de haber una Acab, y viceversa. O sea, debe de existir una Acab para tolerar a una Jezabel. Y vamos a ver las características de los hombres Acab. Pues bien, fíjense que son hombres de doble ánimo, como dice Santiago. Son indecisos, pasivos, irresponsables, negligentes. O sea, están dejando que su esposa tome todas las decisiones, todas las responsabilidades. Son débiles hacia el sexo y sus esposas los controlan y se dejan dominar por ellas. O sea, son hombres muy inseguros y tienen problemas con su autoestima. Acá, fíjese, evita todo tipo de confrontación y va permitiendo, o sea, que su esposa actúe de tal manera que él ha dejado de ser el líder. O sea, él es de los que se pasa el día viendo televisión o viendo pornografía o viendo su computadora o viendo el fútbol, mientras que la esposa está ocupada y atareada. Él está más interesado, digamos, en satisfacer sus propios deseos carnales. Los hombres acá pueden creer también en Dios, pero no creen, o sea, que es importante que ellos sometan sus vidas a Él. ¿Por qué? Porque sus codicias por la carne, como les digo, y por el mundo, son demasiado buenas para dejarlas. Entonces Jezabel recibe la posición de directora de la casa o de directora muchas veces de la iglesia, porque acá no quiere tener ni tomar ni le interesa esa responsabilidad. O sea, porque con tal él de tener, bueno, pues sus pasatiempos o cualquier otro vicio, él está contento. O sea, mientras pueda él satisfacer sus deseos mundanos, ella puede hacer lo que quiera, que no lo molesten. ¿Por qué? Porque entonces Acab le cede el trono como la sacerdote de la familia. Entonces, Jezabel es de esas mujeres, o sea, que lleva a los niños a la iglesia, a las reuniones de la escuela. ¿Por qué? Porque a él no le interesa, porque a él no se preocupa, él se mete en la habitación, o sea, cuando la gente de la iglesia llega y se reúne a su casa, y Acab, o sea, puede animar a su esposa para que vaya a la iglesia con tal de quitársela de encima. O sea, si Acab es convencido, o sea, de que vaya a la iglesia, ¿saben cómo lo hace? Lo hace refunfuñando, o sea, y echando pestes. Y a duras penas, o sea, muestra interés en los proyectos de la iglesia. Él es un hombre que se retrae, que es indiferente, y si es forzado a envolverse en los asuntos de la iglesia o de la casa, él les huye a los líderes, él no quiere tener ninguna confrontación, ninguna responsabilidad, y deja actuar a Jezabel muchas veces como si fuera su mamá. O sea, entonces es cuando Acab rinde su posición como sacerdote de la familia. Entonces, y es cuando Jezabel viene, se entrona y empieza a hacer lo que ella quiera. Entonces vamos a ver quién era Jezabel. En hebreo, el nombre de Jezabel quiere decir Baal es esposo. O quiere decir, fíjense nada más, Baal es esposo, es esposa del diablo. Y también quiere decir incapacidad para cohabitar. Vamos a ver en el primer libro de Reyes, en el capítulo 16. Yo les recomiendo que lean el capítulo 16, 17 y 18, porque aquí viene toda la historia que nosotros tenemos nada más 45 minutos para contarles esto. Y es muy interesante que ustedes vean todo lo que pasa. En el capítulo 16, o sea, vemos que Acab, como les acabo de decir, era rey de Israel y que se casa con Jezabel. Y los dos juntos, o sea, llevan al pueblo de Israel a la adoración de los ídolos. Pero entonces, ¿qué hace Dios? Dios se pone enojadísimo y en su ira es cuando levanta a Elías. O sea, para llamar a Israel al arrepentimiento, y les llevó una hambruna, dice la Biblia, en la tierra que nadie tenía que comer. Pero ahora vamos al capítulo número 18. Entonces, en donde vemos que Jezabel, ¿qué creen que hace? Manda matar a los profetas de Dios. O sea, usurpa una autoridad que Dios no le había dado. Y mata a las personas, o sea, que Dios había puesto y que había levantado para ser sus líderes ungidos.
Y entonces fíjense lo que hace nada más Jezabel, o sea, lo reemplaza por los profetas de Baal, o sea, los reemplaza por sacerdotes satánicos. Entonces, en respuesta a su maldad, o sea, Dios envía a Elías a confrontar a los profetas de Baal en un lado de la montaña y Elías está del otro lado. Y entonces Dios les demuestra a los hijos de Israel, o sea, que Dios era el verdadero Dios de Elías y de todo el pueblo. Entonces, cuando Acabe informa a Jezabel lo que Dios había hecho por medio de Elías, ella le envía un mensaje a su adversario que hasta de veras me da risa, porque le dice en Primera de Reyes 19:2, le dice, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto a la persona esta, o sea, a Elías, o a ti como la de uno de ellos. Y entonces Jezabel se dedica a perseguir al profeta ungido de Jehová, que era Elías. Pero fíjense nada más ahorita, yo me estoy poniendo a pensar en dónde estaba Acab. O sea, porque ¿quién era realmente el rey de Israel? Pues Acab, ¿verdad? Pero entonces, sin embargo, ella es la que tomaba las decisiones, ella tomaba las responsabilidades, ella era la que estaba llevando los pantalones. O sea, estaba operando a través de las bambalinas, moviendo a su antojo a su débil esposo. ¿Utilizando qué? Utilizando la manipulación, utilizando la intimidación, utilizando la seducción y la dominación para gobernar su gobierno ilegítimo. O sea, casi como una bruja. Pero pues no era una bruja, era la esposa del rey, era la mujer del líder. Ahora vamos a ver otro ejemplo. En Primera de Reyes, capítulo 21, fíjense lo que pasa. O sea, acá ve una pequeña viña en Jezreel y piensa, ay, qué bonita viña, qué bonitos jardines, se ve muy preciosa, yo la quiero tener. Pero entonces le pide a Nabot que se la venda, y entonces Nabot, que era el dueño de la viña, se niega a vendérsela. Y entonces le va y le platica a Jezabel. ¿Y qué creen que hizo Jezabel? O sea, hizo que los ancianos y los nobles de Jezreel le pusieron una trampa a Nabot por el delito de blasfemar a su Dios. Fíjense nada más qué tremendo espíritu. Ahora miren, yo quiero que lo veamos de otro modo. Acá, dueño de un prestigioso ministerio, o sea, al que solamente le va quedando su fastuosidad, porque no está dando frutos. O sea, quiere apropiarse por dinero mediante, o sea, de Nabot, que era un ministerio pequeño y anónimo, pero que estaba produciendo muchísimos frutos. O sea, y difundía y practicaba un evangelio puro y un evangelio sin religiosidad. Pero no lo puede hacer entonces porque Nabot no acepta. Nabot no acepta la mentira, ni el chantaje. Entonces aparece Jezabel y le levanta una calumnia. Y le dice a la gente, y que lo peor es que la gente se lo creyó. ¿Y cómo creen que termina la historia? Pues entonces Nabot, el pobrecito, es apedreado hasta morir para que Jezabel pudiera finalmente salirse con la suya y adquirir ese jardín o adquirir ese ministerio, o sea, para su marido. ¿Cómo ven? O sea, lo peor de todo aquí en esta historia es que los líderes, o sea, de Israel, o sea, que están representando a la iglesia, estuvieron de acuerdo con las directivas de Jezabel. ¿Y ustedes por qué creen? Porque pues le tenían pavor, o sea, le tenían miedo, como también se lo tenía Elías, porque Jezabel era peligrosísima. Y miren, hermanos, muchas congregaciones están luchando hoy mismo contra este mismo espíritu. ¿Por qué? Porque muchas veces el hombre que está en el púlpito no es el que está a cargo de todo. Y eso es tristemente, o sea, porque alguna persona más de su entorno, o sea, no puede ser la esposa o puede ser otro líder, está gobernando la congregación a través de la manipulación, a través del control. Y entonces vamos a decir esto, que es como decir por medio de la hechicería, que esto es tremendo. Vamos a ver las características del espíritu de Jezabel. Fíjense, el espíritu este es atraído principalmente por personalidades proféticas. O sea, y suele manifestarse muchas veces en el género
femenino, aunque no vamos a descartar que este espíritu también influya en hombres. Yo he visto hombres que también tienen espíritu de Jezabel. O sea, pueden esconderse en personas ungidas, en personas dotadas, en personas muy amistosas, trabajadoras, que realmente parecen ser una respuesta de oración a los líderes de la iglesia, a los pastores, porque inicialmente cuando nosotros conocemos una persona así, bueno, pues nos solemos entusiasmar, porque parecen tener un altísimo potencial para el ministerio. Pero cuando se les quita la fachada, cuando se les quita el barniz, cuando se les quita la capa superficial, ¿qué es lo que aparece? Aparece la rebelión, la acusación, la manipulación, unas ansias de control, las mentiras, el chisme, la super religiosidad, la super espiritualidad, mucha crítica, mucha envidia, muchos celos y mucha falsa carga, que estos son los espíritus también que la acompañan. Y estos nosotros sabemos muy bien que estos espíritus, o sea, son ingredientes vitales para que empiece a tomar forma un demonio de hechicería. El demonio de hechicería es el hombre fuerte de Jezabel. Y es lo que realmente mueve a cualquier espíritu de estos. Y fíjense que este espíritu lo vemos en la mujer de Herodes, o sea, de Herodías, que ustedes se acuerdan que le pidió a su hija que bailara frente al rey la danza de los 7 velos, o no sé qué, para que lo sedujera con movimientos sensuales y entonces así realizar y matar al profeta de Dios, que era Juan el Bautista. Fíjense, vamos a encontrar a este espíritu en mujeres que están muchas veces amargadas en contra de los hombres, o a lo mejor en contra de los papás, o en contra de los pastores, por la falta del uso de la autoridad espiritual. Y este espíritu obra a través de mujeres, o sea, que a causa de su inseguridad, de sus celos, de su vanidad, de su envidia, o sea, desean controlarlos, desean dominar a otros. Y la mayoría de las veces que la persona tiene un espíritu de Jezabel, encontramos que viene de familias disfuncionales, o sea, con graves problemas en su seno. Y dado que ella viene con muchísimos traumas mentales y marcas profundas, las personas, o sea, que padecen los mismos antecedentes, se ven atraídos por ellas. Fíjense nada más, o sea, ya se los he dicho en clases pasadas que los espíritus siempre se atraen, o sea, se van juntando las Jezabeles y empiezan a hacer su propio ministerio, empiezan a hacer su propia iglesia, o empiezan a hacer su propio, bueno, su propio terreno. Pero ¿qué es lo que vamos a ver? O sea, después que están atraídos por estas mujeres, por debajo de ellas nos vamos a encontrar que tienen una máscara. Y tienen una máscara porque vamos a encontrar que son mujeres o personas tremendamente lastimadas y tremendamente heridas. Otra característica que vamos a ver en el espíritu de Jezabel es que es el espíritu que vulgarmente le llamamos que es una persona chismosa. O sea, tiene que estar enterada de todo y de todo lo que sucede en la iglesia. Quiere saber todo acerca de los pastores, de la familia de los pastores, de los líderes, de los hijos de los pastores, qué están haciendo. O sea, le encanta manejar esa información a su favor. O sea, quiere saberlo absolutamente todo. Y suele involucrarse en los asuntos de la iglesia que en realidad no le incumben. Entonces, muchas veces es muy difícil, hermanos, detectar el espíritu de Jezabel obrando en alguna iglesia, porque lo encontramos hasta el último, porque al principio empieza a esconderse o se camuflajea a través de una falsa carga por el prójimo, de cuidado, de preocupación, de que quiere ser muy útil, de una falsa intercesión o de un falso apoyo, o de muchas otras características que nosotros los líderes pensamos que es una cosa positiva. Pero no tenemos que olvidarnos, o sea, que Jezabel es una maestra en el arte de engañar y de disfrazar sus tácticas. O sea, entonces, como les digo, es una mujer o es una persona que está especialmente amargada hacia los hombres, hacia sus padres o a figuras de autoridad. Esto es muy importante porque fíjense que Jezabel nunca se somete.
O sea, y no tolera, o sea, que le digan un no, porque le dicen un no y entonces les declara la guerra a todos. O sea, entonces empieza a contender y a hablar en contra de aquellos que, o sea, que están en la autoridad. Empieza a hablar de los pastores, odia a los profetas y a la oración de la iglesia porque esta la va a descubrir. Y no le gusta ver nada, o sea, que tenga que ver con la profecía. ¿Por qué? Porque se va a ver descubierta y se va a ver confrontada directamente. Ahora vamos a ver cómo opera este espíritu. Este espíritu opera en la iglesia, o sea, para controlar al siervo de Dios o para hacerlos caer. O sea, opera con un espíritu de seducción y, como les digo, también de brujería. Y aunque también se mueve dentro de la iglesia, odia el espíritu profético. ¿Por qué? Porque resiste el fuego del Espíritu Santo que representa a Elías, el siervo enviado de Dios, lleno de poder y de manifestaciones gloriosas para los últimos días. Ella quiere ser la suma sacerdotisa de la iglesia y al principio ella tiene sus propios intercesores y sus clases bíblicas y su grupo de mujeres o su grupo de intercesores y llama a las ovejas hacia ella y ella empieza a seducir a las ovejas y las ovejas comienzan a adorarla y a prestarle atención a sus palabras. Entonces ella sutilmente empieza con el chisme y a hacer comentarios, o sea, de los líderes para explotar su propio ministerio. Empieza a querer profetizar en la iglesia y a medida, o sea, que va teniendo más confianza con los pastores o con los líderes, entonces empieza a hacer sugerencias de lo que se debe hacer en la iglesia y lo que a ella le parece que se debe de hacer en la iglesia. O sea, lo que desea este espíritu es la destrucción de la visión de la iglesia, porque ¿quién le va a decir al pastor que está mal? Pues ella. Entonces ella dice, pues Dios me mostró esto y Dios me dijo aquello, y habla a menudo, o sea, de las revelaciones que recibe. O sea, ¿por qué? Pero esto lo hace porque tiene un gran ego. O sea, es muy común observar, o sea, que Jezabel desea constantemente, o sea, que la reconozcan. O sea, y lucha, o sea, porque la mencionen desde el púlpito, porque sea reconocida, y entonces si no la reconocen y no la mencionan, se ofende, pero muchísimo, y se resiente contra los líderes cuando cuando se les olvida mencionar su nombre. Jezabel es peligrosísima enojada, hermanos. Yo creo que ciertamente una mujer puede funcionar de manera profética. O sea, puede ser, claro, que las mujeres podemos ser ungidas por Dios, o sea, para servir, para profetizar, pero fíjense, bajo autoridad delegada, o sea, como profetizas. Porque cuando una mujer insiste, o cuando una persona insiste en que se le reconozca, cuando se le manipula, o cuando se le desprecia, cuando desprecia completamente el liderazgo masculino en la iglesia, y cuando ella se empieza a llamar a sí mismo la profeta, aguas, mucho cuidado, porque es súper, hiper peligroso. Jezabel trata de estar cerca de los líderes a través de halagos, a través de cumplidos, y esperando, o sea, esperando escuchar grandes profecías, o sea, que la eleven a una posición de grandeza delante de los demás. O sea, busca el poder, empieza a buscar el poder detrás del trono. Y como les digo, generalmente va atrayendo a las ovejitas, o sea, más débiles de la iglesia, y las empieza a dominar por medio de halagos, por medio de falsas profecías, y busca a personas, como les digo, también que han estado y que están en rebelión, o que han sido heridas también, o sea, y que están resistiendo a la autoridad. O sea, este espíritu sabe cómo manipular las emociones y va a empezar a usar a sus esclavos espirituales, o sea, para difundir el chisme, para difundir el descontento y para empezar la desunión y la división en la iglesia. Que esto es terrible, o sea, a menudo va a tratar también, o sea, de casar a las parejas y de esta manera va a controlar sus relaciones con profecías falsas, como, ay, Dios me dijo que te casaras con ella y esta es la mujer de tu vida, etcétera. Cuando nosotros confrontamos a Jezabel, se pone a la defensiva y reacciona con mucha agresión. O sea, ataca con acusaciones religiosas, o sea, dirigidas a producir, fíjense, dos cosas: a producir culpa
de la misma manera que lo hace Satanás, o sea que es el acusador de los hermanos. ¿Y cómo nos culpa? Que no oramos lo suficiente, que no le ponemos, que estamos en rebeldía, que no nos sujetamos. Y la otra es por medio de la lástima, o sea que nos hace sentir mal a los líderes, porque, ay, ¿cómo puedes hacerme esto si yo tanto tiempo he estado en el ministerio, yo los amo? Cita las escrituras, o sea, de memoria. Y trata muchas veces, o sea, de hacer que quienes la enfrenten se sientan inferiores, o sea, y que también se sientan culpables y que se sientan que se sientan, pues que la están lastimando. Entonces tiene ella una gran labia, o sea, para lograr con sus palabras que las personas que la confronten se sientan culpables y que abandonen sus acusaciones. O sea, por lo general es una persona que se siente siempre con delirio de persecución. Ay, están hablando de mí, ¿qué dijeron de mí? Siempre está diciendo cuán injustos son los pastores y qué es lo que han dicho de ella, que no la aprecian, y esto es para que le tengan, o sea, lástima y compasión. Y entonces a través de la culpa, de la lástima y de la compasión, empieza a controlar a la familia de la iglesia. Fíjense nada más. Jezabel va a intentar destruir cualquier iglesia, o sea, que tenga avivamiento, que tenga la palabra de Dios revelada y una unción fresca y continua del Espíritu Santo. Y va sobre todo contra los jóvenes, hermanos. Acusada por la indefensión, o sea, que tuvo en el pasado, ella va a luchar por controlar a quienes la rodean. Y como les digo, su grupo de estudio bíblico, su grupo de mujeres se va a convertir en una plataforma, o sea, para quebrantar el liderazgo de su iglesia. O sea, no lo va a hacer, o sea, por otra cosa. Y va a empezar a hacer dentro de sus oraciones, o sea, van a resonar, o sea, con el resentimiento que ella está anidando en su interior hacia los que gobiernan la iglesia. Fíjense, está cometiendo lo que jurídicamente se denomina como la palabra sedición o disensión. ¿Qué quiere decir? O sea, que está socavando una autoridad delegada y constituida por Dios. Y cuando es así, es obviamente, o sea, con la intención de derrocarla, de destruirla, o sea, no de ayudarla o de respaldarla. Y entonces se puede usar incluso otra palabra mucho más concreta para definirla, y es la palabra traición. En Gálatas 5:20, donde se habla de las obras de la carne, se incluye la sedición, o sea, pero se le llama disensión, o sea, pero la traducción es la misma. O sea, por lo tanto, dice Gálatas, las personas que participan de este pecado no heredarán el reino de Dios. Fíjense, Jezabel es experta en socavar la autoridad de los líderes. O sea, Jezabel lleva a los líderes ungidos por Dios al desánimo, a la desesperación, a la depresión, al suicidio, como lo hizo con Elías. O sea, después de que Elías pidiera fuego al cielo y que le ordenara a los israelitas que mataran a todos los profetas de Baal, Jezabel lo decide perseguir. O sea, y este profeta ungido por Dios, o sea, empieza a correr de Jezabel con un pavor que le tenía y le dice: Señor, mátame. Soy el único que queda, mátame. Y hermanos, muchos líderes así están enfrentándose actualmente con periodos, o sea, terribles de soledad y de desánimo por este espíritu. Y creen que no son capaces, o sea, de seguir viviendo y dejan el ministerio o dejan el matrimonio. Y son personas que quizá, o sea, nosotros no sepamos qué es lo que están sintiendo, ni siquiera con sus esposas, o sea, porque no les dicen, o sus amigos más cercanos. Pero estas personas, sin que ellos lo sepan, a lo mejor están enfrentándose a un poderoso espíritu de Jezabel que los quiere destruir y que los quiere controlar y que los quiere dominar. En Zacarías 13:7 dice que Satanás viene por el pastor antes de venir por las ovejas. Dice: heriré al pastor y serán dispersadas las ovejas. Y los líderes soportan el impacto del ataque de Satanás antes que las ovejas, que el resto del cuerpo, ¿verdad?
O sea, porque si los líderes llegan a caer, ¿qué van a pasar con las ovejas? Pues se va a dispersar. Ahora, vamos a ver cómo nos vamos a defender del espíritu de Jezabel. ¿Qué es lo que podemos hacer los líderes? ¿Qué es lo que podemos hacer como consejeros, como pastores? Porque ya vimos, o sea, que Satanás como Jezabel producen, no queremos congregaciones divididas, ni matrimonios destrozados, ni vidas destruidas. O sea, pero no debemos de echar fuera de nuestras iglesias a estas víctimas. En cambio, o sea, debemos de ir a buscarlas y traerlas de regreso a casa, de traerlas de regreso al reino de Dios. Porque un hombre así o una mujer así puede ser rescatada y puede ser liberado y salvado antes de que incurra en la ira de Dios. Pero mientras esté este hombre este hombre o esta mujer bajo el control de Jezabel, o sea, no sabe que puede ser redimido, por lo que se desespera y empieza a hacer tonterías. Y lo peor de todo es que entonces el cuerpo de Cristo lo empieza a juzgar sin conocer los detalles, y si se ofrece, pues lo corren o lo ejecutan. De algo, hermanos, no podemos tener dudas sobre la base de que muchas experiencias vividas en relación con este espíritu van a tener un efecto muy venenoso, o sea, en la iglesia, si no se trata con este espíritu, pero rapidísimo y a fondo. Ahora, ¿cuál debe de ser nuestra actitud hacia estas personas influenciadas con este espíritu? Fíjense que nosotros tenemos que empezar a combatir el espíritu y no a la persona, o sea, no a la persona que lo tiene. Nosotros tenemos que enseñarles a estas personas, o sea, que deben de estar dispuestas a ser libres para siempre de la opresión de este terrible espíritu. ¿Por qué? Porque hay hombres respetables y que son buenos líderes que aman a Dios y buscan servirle en la iglesia. Pero en el fondo de su corazón están prisioneros, o sea, de este espíritu. Y hay mujeres buenas que también vienen a la iglesia a buscar de Dios, pero que este espíritu, o sea, inconscientemente las tiene cautivas y con fantasías sobre los hombres de la congregación. Ahora, ¿cómo vamos a liberarnos del espíritu de Jezabel? Y ahora vamos por partes. Miren, primero vamos a ver que en Mateo 17:21 nos habla Jesús sobre cierto tipo de espíritus. Y dice que estos espíritus no salen sino con oración y ayuno. Y ese es Jezabel. Antes de tomar un camino a seguir, o sea, es necesario, es imperativo, o sea, que usted pase tiempo en la presencia de Dios. Y la oración es la clave, hermanos, o sea, tenemos que orar porque el Señor nos muestre, que nos dé un discernimiento especial, un discernimiento espiritual, y que nos dé valentía, sabiduría y discernimiento, porque si no, pues vamos a estar destinados al fracaso. O sea, nosotros tenemos, o sea, que confrontar espiritualmente al espíritu, así, o sea, está mal que se diga así, pero confrontamos a la persona después de que la batalla se haya librado en los lugares celestiales. O sea, primero tenemos, o sea, que atar y desatar en lo espiritual para atar y desatar después en lo natural. O sea, nosotros tenemos que interceder, o sea, por la persona que nosotros creamos que está bajo la influencia de este espíritu, y también tenemos que interceder mucho, o sea, por las personas que están en el liderazgo. Y sobre todo nos tenemos que, o sea, que asegurar que estamos realmente tratando con un espíritu demoníaco. Porque acusar a los hermanos de endemoniados, o sea, sin que nosotros tengamos ese discernimiento y sin que estemos seguros, o sea, sin pensarlo antes orando y ayunando por ellos, o sea, podemos causar un daño muy grande dentro del cuerpo, en los miembros del cuerpo de Cristo. O sea, yo les recomiendo que ore pidiendo sabiduría para tratar con esta situación, para redimirla. ¿Por qué? Porque la meta no va a ser que lo expulsemos a este espíritu, sino es la restauración de esta persona y la reconciliación de esta persona con el Señor. Amén. O sea, no es la exclusión ni la expulsión. Entonces, ya que oremos, yo les recomiendo que la tenemos que confrontar, o sea, directamente, y no podemos, como les digo, sentarnos a mirar cómo Jezabel está actuando en nuestras congregaciones y en las vidas de nuestros amigos y de compañeros de fe.
O sea, su intención, ya sabemos, o sea, que es socavar la autoridad espiritual que Dios les ha dado a los líderes. Nosotros tenemos que ser firmes, o sea, tenemos que confrontarla con su pecado y quitarle el poder con la autoridad que Dios nos ha dado y detener su influencia en medio de la iglesia. O sea, ya que podamos hablar con la persona y que la persona reconozca, o sea, que sí tiene ese espíritu y está teniendo todo ese tipo de comportamiento, hay que sugerirle, o sea, que se someta a un proceso de liberación y que se someta primero a un proceso de sanidad interna, que más adelante voy a hablar sobre un capítulo exactamente sobre eso. Entonces, para que ella empiece a perdonar a todos los que la han herido y las personas que la han maltratado, y también es indispensable, o sea, que se perdone a sí mismo. La persona se debe de arrepentir ante el Espíritu Santo y renunciar a la esclavitud de Jezabel. O sea, y ordenarles, oye, ella se tiene que arrepentir y ella delante del Señor, de salir de la familia, o sea, de la familia, del hogar, de la iglesia, y en el nombre de Jesús, a todos los espíritus asociados con Jezabel, como son el espíritu de Acab, del dominio, control, manipulación, confusión, autoadulación, mentiras, envidia, murmuraciones, jactancias, obras perversas, orgullo, división, hechicería, impureza sexual, adulterio y todos los espíritus afines. Yo en sus hojas de trabajo les pongo toda una lista para que ustedes a la hora de la liberación puedan saber exactamente qué espíritu sacar. Ya después que la hayamos liberado, en el nombre de Jesús, el segundo método es enseñarle a vivir en sumisión a Dios y enseñarle que quienes y enseñar a que aquellos que están bajo su autoridad espiritual a vivir también en sumisión a Él. Porque saben, hermanos, que la sumisión es la solución, o sea, para todo esto, para la división, para la sedición, para todo esto. O sea, la sumisión es la base. Porque cuando una mujer está sometida a su esposo, cuando las tácticas de Jezabel, o sea, no pueden afectar este matrimonio. Y cuando un hombre o cuando una mujer está sometida a los líderes reales y genuinos de la iglesia, no va a empezar a socavar, o sea, no le va a empezar a abrir puertas al espíritu de Jezabel con comportamientos sediciosos. O sea, cuando un cuerpo de los creyentes están sometidos realmente a sus líderes genuinos, o sea, esa iglesia va a crecer, va a tener un tremendo fruto del Espíritu Santo. Va a ser una iglesia madura y va a ser como una luz, o sea, que predomina en un mundo oscuro y pecaminoso que le rodea. Y claro, estamos hablando de congregaciones cuya cabeza es el Espíritu Santo y es Cristo. Y con líderes, o sea, levantados por el Señor y no realmente por convenciones, asociaciones o concilios humanos. Entonces vamos a orar al Señor para darle gracias. Padre, gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Gracias por esta clase, Señor. Yo te pido, Señor, Padre, Señor, te pido, Señor, que nos sometamos a ti, Señor, y a tu patrón de justicia en el reino, Señor. Padre, te pedimos, Señor, pureza, Señor, mansedumbre, Señor, y sanidad de corazón, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos tolerado, Señor, al espíritu de Jezabel, tanto en nuestra persona como en nuestras iglesias, Señor. Padre, nos sometemos a ti, Señor. Padre, sabemos, Señor, que tenemos fortaleza, Señor, sobrenatural, y tu autoridad, Señor, para resistir este espíritu y para resistir el diablo. Y en el nombre precioso de Jesús, Señor, atamos todos los principados de Jezabel. Jezabel, te sacamos en el nombre de Cristo. Derribamos las fortalezas de tus pensamientos sobre nuestra comunidad, sobre nuestra iglesia, sobre nuestra familia. Y quitamos todas las fortalezas que este dominio ha levantado en el ámbito espiritual en estas áreas, Señor. Y levantamos, Señor, al Espíritu Santo, Padre, para saquear la casa de Jezabel y distribuir sus bienes, Señor. Padre, te pedimos, Señor, fidelidad de ojo, Señor.
y de corazón, Señor, a los esposos y a las esposas, Padre. Padre, liberamos la pureza de corazón y la gracia, Señor, para cada miembro, Señor, del cuerpo de Cristo. Sea soltero, sea casado, Padre, y cubrimos a tu pueblo, Señor, con la sangre bendita de tu Hijo Jesucristo, Padre. Padre, desatamos el gozo del humilde de espíritu, Señor. Que tiembla tu palabra, Señor, y derribamos, Señor, las imaginaciones de ambición y de orgullo, Padre. Padre, todo esto te lo pedimos, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén.